Es tiempo de... Es tiempo de hablar ahora de temas actuales, del coronavirus, más bien de la enfermedad por coronavirus. COVID, principalmente el COVID-19. Exactamente, bienvenidos todos los que nos estén escuchando, les agradecemos mucho. Cualquier comentario o sugerencia, primero que nada, ya saben que en este canal que apenas estamos iniciando, Epic Times, nuestro objetivo es brindarles contenido de calidad, contenido de entretenimiento en general, pero también esta sección de podcast donde vamos a estar platicando, en este caso nosotros, sobre temas de interés general, en este caso Fernando y yo, Benjamín. Entonces bienvenidos sean y pues si tienen algún comentario sobre este tema del coronavirus, les agradeceremos mucho compartirlo en los comentarios. Si no es así, inclusive con solo escucharnos y tener en cuenta lo que vamos a comentar aquí, ya con eso estamos bien nosotros como presentadores, en este caso este contenido. ¿Es algo que tengas que decir, Fer, para empezar? Bueno, pues creo que ya, como todos saben, pues en las últimas semanas, se podría decir en los últimos meses, incluso desde diciembre del año pasado, pues está lo que es esta pandemia ya oficial del coronavirus. Correcto. Que afecta a la mayor parte del mundo y parece que, aunque ya ha bajado en su lugar de origen, que fue en China, ha bajado el índice de personas infectadas, pues se sigue propagando por el resto de los países que todavía no han tenido casos. Ajá, así es. Es que fíjate, Fer, de hecho nuestra audiencia, tenemos días, Fernando y yo, queriendo preparar un video con información que sabemos del coronavirus, más que nada también para que a nosotros nos sirva, les sirva a nuestros familiares saber esta información, pero por cuestiones de tiempo no hemos tenido oportunidad, la verdad, y pues ahorita queremos hacerlo primero con este podcast, y más que nada es como intercambiar nuestras opiniones. Como dice Fernando, pues ahorita tenemos mucho lo que es el incremento de casos en todo el mundo. Yo creo que ha llegado un momento en el que ya ahorita a estas alturas del momento, en el escenario internacional podemos decir que estamos realmente preocupados todos, porque se han ido suscitando muchos casos en otros países fuera de China, que es donde se originó todo. Entonces al principio era como hace 2 semanas, era bueno, está pasando en China, no estamos ni siquiera cerca de China en nuestro caso, o de México, pero ese es un pensamiento, ¿no? No quiere decir que sea la creencia popular. Por lo menos es nuestro pensar. Y yo creo que mucha gente piensa así: hoy estamos muy lejos, no creo que me vaya a pasar. Yo ni a China voy, no tengo familiares, no tengo parientes, ni amigos, ni etcétera, ¿no? Pero ya el momento de que vemos que cómo se ha hecho un caos en otros países como Italia, en España, o inclusive cómo se está generando todavía la problemática en Estados Unidos, que lo tenemos aquí más cerca, o en otro país como Reino Unido, que son países que son de potencias mundiales, tienen excelentes sistemas de salud y aún así están enfrentando una situación así de trágica, con tantas muertes cada día, y luego todas las medidas que se están tomando en todos los países, como el caso de Italia, donde pues de una se desató el caos, mandaron a lo que es la cuarentena oficial por el uso, por todo lo que implica eso. Sí. Todo lo que implica, no pueden salir a las calles las personas, inclusive hasta el ejército, creo que tengo entendido en ciertos países. Por ejemplo, en Perú es un ejemplo, aquí un país latino que está aplicando esas medidas severas de que inclusive el ejército está yendo a tus casas a ver si tienes síntomas y pues te llevan, o sea, obviamente en caso de que los tengas, o sea, como parece desaparición forzada eso. Entonces a ese nivel hemos llegado de, ya no voy a llamarle paranoia, sino de precaución. Entonces, o sea, más allá de que nosotros no vamos a juzgar si está bien o está mal las cosas que hacen los países o las administraciones, pero sí sería como una reflexión, pues, para todos, ¿no? De cómo a estas alturas, o sea, a este año 2020, pleno 2020, y a veces parece que nos comportamos todavía como si estuviéramos en la época medieval. O sea, parece que no hemos aprendido nada.
Como la peste negra. Como la peste negra, o sea, nos agarró la paranoia total, empezamos a hacer medidas tal vez muy drásticas, o menos drásticas, o mucho menos de que por ignorancia no hacemos nada. Entonces, yo creo que sí, esto debería servir como reflexión porque obviamente la ciencia, ¿qué es lo que dice? Dice que esto del coronavirus que está pasando ahorita, pues la historia ha dicho que han pasado muchas epidemias ya, muchas pandemias, sí, como la peste negra que acabas de decir, hubo una gripe española en su tiempo. La influenza. La influenza muy reciente en el 2009. Entonces, ¿qué significa eso? A lo que voy es que van a seguir pasando estas cosas. Tal vez en 1 año, 2 años, 10 años. Y no puede ser que siempre estemos actuando así a nivel internacional. O sea, que no haya un entendimiento, una comprensión. Y que la sociedad siempre se comporte como que, bueno, no me importa lo que está haciendo la sociedad italiana. Yo soy mexicano y yo voy a seguir saliendo a las playas. O sea, inclusive hacer memes de la situación. Por un lado yo no tengo nada en contra de los memes, están bien, me divierten, pero creo que llega un momento en el que dices tú, bueno, ya basta de memes, pues, o sea, no es momento para estar divirtiéndonos ni haciendo mofa de la situación, porque luego, pues no le agarramos la seriedad, pues, o sea, como siempre el dicho, pues, o sea, hay momentos para todo, hay momentos para bromear, hay momentos para hacer las cosas, para trabajar, y ahorita es momento de trabajar y coordinarnos, comunicar las cosas como son. Las noticias reales, han estado difundiendo muchas noticias falsas también. Por ejemplo, una noticia falsa era de que había muerto un empresario el fin de semana. O sea, imagínate eso, el poder que tiene al momento de que lo llegue a conocer la población. O sea, yo le dije a mi familia, dije, bueno, en el momento en que aquí en México se sepa que muere una persona, se va a hacer un caos. Y dicho y hecho, se desató el caos por unos minutos, por unas horas en redes sociales. Y empezaron todos con sus reflexiones, todos nos volvemos analistas y expertos en los temas, ¿no? No sabemos nada primero, pero cuando está el momento así, y como somos a lo mejor influencers, sentimos que sabemos todo en ese momento, y ya todos empezando a decir, no, que el empresario sí era muy rico, ¿cómo puede ser que si a él le pasó, imagínense ahora a nosotros y la madre? Pero bueno, a lo que voy es que también, o sea, esto se presta para difundir memes, noticias falsas, y deberemos ser más responsables en ese sentido. O sea, si hay memes, bueno, verlos, pero no compartirlos, porque hay gente que, pues por cualquier razón, puede creer esa información y se crea esa desinformación, valga la redundancia, y eso puede conducir a errores o tragedias. Por ejemplo, estaba el rumor ese de que el virus no podía llegar a los lugares donde había altas temperaturas. Muy famoso. Muy famoso, y ahorita la OMS creo que ya lo desmintió. El virus ya se puede propagar también en situaciones así, en lugares donde hay altas temperaturas. Entonces, ya me imagino yo que muchos creían que aquí en México, sobre todo en los lugares del norte, pues no nos iba a afectar el virus, por las altas temperaturas que casi siempre tenemos. Eso sí, y de hecho corrieron muchos rumores, memes, noticias, pero más que nada pues es llamar a la población en que tome sus precauciones. Así es, pues. Más que nada eso, y creo que ahorita el país vive un poco de incertidumbre de cómo el gobierno piensa actuar, porque simplemente el gobierno no ha dado una respuesta de cómo va a actuar en contingencia si se llega a desatar la epidemia aquí en México. Que ya ha habido casos. Sí, ahorita, al día de hoy, 17 de marzo, hay un total de 82 casos, casi estamos rondando el centenar. Podrían decir, bueno, son pocos comparados con otros países como Alemania, que ya tienen. Fíjate, yo me quedé como 80,000, ¿no? La semana pasada me quedé que según eran como 7. Pero exactamente a eso voy. ¿Cuál ha sido la tasa de propagación en estos últimos días? Ha sido demasiado elevada. De 50 y tantos que eran a mitad de la semana pasada, hemos pasado ahorita ya casi un centenar. O sea, probablemente hoy, cuando termine el día y se haga el comunicado de la Secretaría de Salud, ya vamos a estar arriba de los 100. Yo diagnostico como unos 120. Y dices tú, bueno, siguen siendo pocos, pero fíjense la tasa de crecimiento del del imagínate, si alguno de esos 120 estuvo en contacto con alguien y se infectó, porque pues esa persona no puede presentar síntomas. Sí, si esa persona infectada va a
a la playa. Esparce el virus, pues. Y sin van al saberlo, centro tal vez. comercial, y sin saberlo. Y pues ahí es donde Y se genera el donde caos. se genera el caos, las compras de papel higiénico desmedidas. Hay muchos temas que cubrir con este coronavirus, pero por ejemplo, mira, me gustaría que empezáramos pero ahorita con qué es lo que sabemos de momento, así de manera informal, no necesario. Ahorita no nos vamos a poner a leer ni a investigar, para eso haremos un video como habíamos comentado. Ahorita es más que nada es como conversación. Ustedes como audiencia, nosotros dos, como si estuviéramos charlando. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahorita, Fernando y yo, del coronavirus? No sé si quieres empezar tú, Fer, o sea, ¿desde qué es el coronavirus para ti? ¿Qué es lo que sabes de cómo se infecta? ¿Cómo prevenirlo? Sí, o sea, información en general. Bueno, pues en lo que ha rondado, de hecho, lo que hemos investigado para el podcast o para el video que vamos a hacer en un futuro, en los siguientes días, y que la misma Organización Mundial de la Salud dice, pues es un virus. Más que nada viene de la familia COVID, así lo presenta la OMS. Okay. Especialmente es el que está causando ahorita todas estas enfermedades, el COVID-19. La propagación pues es vía por medio de gotículas, así lo manejan ellos. Es decir, sí. Cuando tú toses, cuando tú estornudas, partículas microscópicas, ¿no? Así es. Sí. Toda esa pues saliva, se puede decir, gotas de saliva que llegan a tener contacto ya sea con alguna superficie o con la misma persona, pues ahí ya queda la superficie o la persona con el virus. Entonces, si esa persona se llega a tocar el rostro, más que nada lo que es la parte de la boca, la nariz y los ojos, pues el virus puede entrar fácilmente. O incluso inhalar esas gotículas. Si alguna otra persona tiene contacto con alguna superficie que ya fue infectada, también corre el riesgo de enfermarse. Y los síntomas pues se pueden confundir con una simple gripe, tos seca, cuerpo cortado, sí, como debilidad, la fiebre, dolor de cabeza. Pero creo que una de las principales características que han establecido así, de acuerdo a los pacientes que han tenido coronavirus en todo el mundo, es eso, pues lo de los síntomas como si fuera una neumonía. O sea, sería como una gripe muy fuerte, ¿no? Así es, con dificultades para respirar. Con dificultad inclusive, así es, que tú estés sentado, por ejemplo, o sin hacer actividades físicas y de repente te sientas demasiado agotado, que no puedas ni siquiera ni respirar bien, como si estuvieras muy agitado. Ese ya es una característica observable que debería de ser indicador para ir al hospital o al centro de salud más cercano. La otra, pues el cuerpo cortado también sin ninguna explicación aparente. Y pues los demás síntomas de una gripe común. Pero ya que observemos algo así como un resfriado más severo de lo normal. Porque, o sea, yo creo que, mira, por ejemplo en mi caso, Fer, yo como me conozco bien cuando me enfermo de la gripa. Por ejemplo, se me empieza a ir la voz, o sea, por más gracioso que parezca, pero cuando hablo se me empieza a ir la voz, esos conocidos gallos, ¿no? Que le dan a uno. Entonces yo sé que desde ahí ya me voy a enfermar pronto. Mi sistema de cuenta que está fallando, mi sistema inmunológico. Y pues me empieza a dar dolor de cabeza. Pero o sea, a lo que voy es que es un proceso. Yo creo que cada uno de nosotros ya tenemos identificado cómo nos empieza una gripa y cuándo te vas a enfermar. Ya nos conocemos. Entonces yo creo que esto del coronavirus, como entiendo, es algo mucho más severo y directo. O sea, te pega de una. A lo mejor de repente un día amaneces y ya amaneces totalmente cambiado, con una gripe muy fuerte, tos seca, etc. Eso ya sería un síntoma de riesgo. Ahora hay otra cosa que te quería comentar. ¿Qué es lo que yo también sé del coronavirus de los síntomas? Que también puede ser que no tengas síntomas y tienes el virus. Ah, sí. O sea, se le llama pacientes asintomáticos. O sea, es lo que hace tan feo este problema. Porque, o sea, parece inclusive película de ciencia ficción si te pones a pensar. Porque dices tú, bueno, ya que entiendes un poco el virus, y dices tú, bueno, lo puedo más o menos identificar. Te sale con esto de que hasta parece invisible. Sí, como todas las enfermedades, hay pacientes, como tú dices, asintomáticos. O pacientes
portadores del virus. Portadores, exactamente. Que no se refleje en su sistema. En su sistema, ellos pueden estar lo más saludables, continuar haciendo ejercicio. Pero ahora hay otra, pero también esparciendo el virus. Como si. Exactamente, y sin saberlo. Pero hay otra también aparte, que el periodo de incubación creo que es de 2 semanas. Por eso siempre lo que es el periodo de aislamiento de una persona es de 2 semanas a más tardar, mínimo. Porque es el periodo en que el virus termina en incubar en tu cuerpo, y pues donde puedes tú desarrollar síntomas en caso de tener síntomas. Entonces por eso que te tienen 14 días en observación en caso de que, o sea, por ejemplo, yo, si el día de hoy empiezo a manifestar síntomas y voy al centro de salud y me llegan a decir, bueno, no estamos seguros porque te vamos a hacer pruebas, pero te vamos a aislar, tienes que estar en tu domicilio, en un cuarto encerrado, sin contacto con nadie, a 1 metro si acaso de distancia de los demás, etcétera, etcétera. Y durante ese tiempo, esos 14 días que vas a estar en observación, más lo que termine la prueba en darte el resultado, tú no puedes tomar nada, Fer, porque aparte el virus no hay cura, no hay tratamiento ahorita para esto. Entonces, o sea, ahorita no es como que, bueno, me dan unas pastillas y de seguro son milagrosas. A lo mucho que he visto que te dan paracetamol y un analgésico, ibuprofeno, no sé qué otra cosa te den. Ahora que es importante también a la audiencia decirles que no se deben de automedicar, ¿no? O sea, no por el simple hecho que estemos diciendo aquí en el video, pues no somos expertos en salud, es lo que estamos... No vaya a ser, Fer, que nos escuche alguien por ahí y diga, bueno, es que yo escucho en el podcast que quiero tomar ibuprofeno, así, pues. Eso es lo que hemos visto. Obviamente, si tienen dudas, deberían de consultar en los medios oficiales. Esto es una plática nada más. La recomendación que se da, pues si se sienten enfermos, pues ir al hospital más cercano. Así es. Ahora, hay otra cosa. Sobre eso, yo he visto, o sea, en cuanto a lo que yo sé del coronavirus, ya más allá de los síntomas, he visto también que hay personas... Bueno, antes de terminar el tema de los síntomas, ahorita que me estoy acordando de otro tema más, de que hay personas que inclusive pueden recuperarse. Dices tú, bueno, sí tengo coronavirus, y pasa el mes y yo ya me sentí mejor, ya no tengo síntomas, a lo mejor me hacen pruebas, ya no tengo ningún tipo de gripe en mi organismo. Aparentemente me recuperé, ¿no? Ya lo cuentan los numeritos ahí, recuperado, otro, ¿no? Pero a lo mejor a la semana, 2 semanas, vuelvo a sentirme mal, vuelvo a recaer, entre comillas. Pero es que en realidad no es como que recaída, sino como que el virus es fuerte, como que te quedan rastros o algo así en el organismo. Entonces, no podemos también garantizar que las personas que ya se recuperaron, en este caso en México son como 3 o 4 lo que hay ahorita, uno aquí de hecho donde estamos. Entonces es importante saber eso también, que hay que tener la suficiente seriedad para tomar este problema y decir, bueno, es algo que no tiene cura, es algo que puede no presentar síntomas, se puede confundir una gripa, tarda tiempo en poder saber si tengo o no tengo. Y la otra es que aunque me recupere, tengo que seguir teniendo medidas de precaución. Yo creo que eso es obvio para todos, tengas o no tengas síntomas. Tan siquiera una semana o 2 semanas más después de que te recuperas. Así es. Y pues, ¿qué más? Bueno, eso es sobre los síntomas. ¿Qué sabemos ahora de lo que ha pasado en el mundo? Por ejemplo, no sé si de lo que hayas leído de otros países. Bueno, hablando de eso, en cuanto a números, la tasa de recuperación es muy alta. En general, en cuanto a la decesión de personas. Ok, eso es una buena noticia. Son los números que maneja la OMS. Y pues sí, puede ser que la tasa de recuperación sea muy alta, pero pues de que la tasa de contagio también sigue siendo muy alta. La tasa de contagio sigue siendo muy alta. Demasiado elevada, fuera de China. Es tremendo. Tú ves los números de Italia ahorita y te asombra. O sea, por ejemplo, creo que en China son 3,000 enfermos confirmados ya, ¿no? De coronavirus. ¿Que puede haber más? No. Entonces, nos quedamos en la parte, Fer, de qué es lo que... Los síntomas, pues ya platicamos de... estamos en la parte de la cobertura internacional. ¿Cómo estamos viendo la situación en otros países? Tú hablabas de Italia. Sí. En Italia he visto videos más que nada en las redes sociales
de la gente pues se queda en sus edificios, viven como en apartamentos, ¿no? En edificios grandes, varias personas, varias familias. Y por ejemplo en lo que es como una comunidad donde hay 3 edificios así contiguos entre sí, veía que inclusive ponían música a todo volumen, el himno de Italia por ejemplo, o canciones populares de allá, como para darse ánimo entre ellos. Pues esos son videos como que muy sensibles, de que te tocan las fibras, o sea, emocionales a ti, pues porque dices tú, bueno, la gente trata de animarse y darse apoyo entre sí en una situación tan difícil para todos. Sí, está muy pesada la situación ahí en Italia. Igual no es una cuarentena de que tienes que estar todo el día encerrado en tu casa. Parece ser que sí puedes salir, obviamente. En ciertos países. Ajá, no, porque... en Italia. Ajá, okay. Sí puedes salir, obviamente teniendo medidas de higiene y de protección, ya sea cubrebocas o algo. Siendo responsables, pues, al momento de salir. Y como tú dices, la gente intenta llevar pues su vida normal lo máximo posible, pues, tomándole pues dando la buena cara ante la dificultad. Uh-huh. Porque sí me ha tocado también ver videos, de hecho en Instagram sigo a personas que son de allá de Italia y que han subido pues sus historias y todo eso, sus reflexiones sobre el tema. Por eso sí, y de hecho sí me han dicho, no, pues sí podemos salir. Yo creo que salen allá en su cuadra, en su misma cuadra, a dar la vuelta, a dar la vuelta, a sacar a pasear al perro y ya, nomás así. Pero no así de que congregaciones masivas. Sí, no, congregaciones masivas no. O ir al parque, por ejemplo. Están cancelados todos los eventos deportivos, conciertos, culturales. Todos los eventos de todo tipo que congregan demasiadas personas. Y pues sí, las calles la verdad se ven desiertas. Sí, vi fotos yo, por ejemplo, de Venecia inclusive, cómo se veía desolado todo. Lugares que por lo general, dices tú, son altamente visitados por los turistas solos. Aeropuertos inclusive solos, que tienen por lo general mucha concurrencia diaria. Y eso tarde o temprano pues sí golpea mucho la economía del país afectado. Yo creo que es uno de los principales temas, fíjate, más allá de la salud, pues el tema económico es muy importante porque, de hecho, ahorita estaba viendo una reflexión que hablaba sobre eso. Porque, por ejemplo, están viendo qué medidas tomar, por ejemplo, para las personas que tienen créditos, que están pagando créditos ya sea de su domicilio, o sea, en este caso hipotecas, o están pagando deudas a otras empresas y que obviamente ahorita se quedaron sin trabajo, momentáneamente, esperemos, por la situación, pues no tienen ingresos. Entonces, sí, ¿cómo pueden pagar esas deudas? O sea, es como si fuera una crisis económica, pues. No, y no dudes que cuando esto termine, pues va a ser una crisis mundial. De hecho, hay economistas que ahorita esta semana empezó así, empezaron hablando de ese tema y están pronosticando ya una crisis económica que va a existir, una recesión que va a existir cuando esto no tanto termine, sino a lo mejor en los próximos días, semanas, no lo sé. Pero pues tampoco somos expertos en economía nosotros, pero pues también es lo que hemos estado viendo. Pero sí se entiende, pues, más que nada porque pues, las empresas dejan de producir, las personas dejan de trabajar. Los patrones no pueden sostener el pago de sus empleados porque no hay ingresos, no hay ventas. O sea, se detiene todo el flujo económico. Igual para algunas empresas quizás no se detenga al 100%, pero sí va a bajar demasiado pues su nivel de ingresos. Y pues sí puede llegar a afectar, como tú dices, incluso con esto mismo de la restricción de los viajes, pues países que viven del turismo, en este caso México es uno de ellos, porque tiene una gran parte de la economía de México pues es en base al turismo, pues se va a frenar. Y más ahorita que es Semana Santa, vienen las vacaciones de Semana Santa, que es una, creo que donde pues cayó en un periodo muy... Sí, más que nada, por ejemplo, Spring Break. Complicado. Pues todo lo que son turistas que vienen del norte, Canadá, Estados Unidos, Europa. Sí, pues viene el periodo ese vacacional, pues, o sea, entonces, estamos a la vuelta de la esquina ya. Es donde el turismo es una semana o es un periodo alto, pues, para el turismo. Entonces sí va a afectar demasiado.
Y en cuanto a otros países, pues he visto, ya hablamos de Perú, que está cerrando fronteras, están teniendo al ejército en las calles, tratando de ver o denunciar a las personas que conozcan que tienen coronavirus. Yo creo que eso se presta fácil a que haya histeria colectiva, o sea, que la gente, inclusive los que estén enfermos, lleguen a ocultar sus síntomas con tal de evitar ser, pues, capturados, vamos a decirle entre paréntesis, por las fuerzas policíacas, y eso Pues no está que bien, pues. No es tanto el ser capturado, sino pues obviamente para proteger O a la separados de población, tu pues es domicilio, de obviamente tu ponerlos familia. en cuarentena en algún hospital especial. No, sí, pero me refiero al Sí, hecho sí, del sí. temor que te da. O sea, imagínate, tú estás en tu casa y dices tú, bueno, yo no me siento tan mal. O sea, tengo una gripe, estoy en aislamiento, no estoy haciendo daño a nadie. Pero, pues, a través de tu ventana te llega a ver un vecino o algo que esté asustado con lo que está pasando, no necesariamente por mala intención. Y te denuncia, pues, por teléfono. ¿Saben qué? Si, aquí hay un vecino que veo que está estornudando, lleva 3 veces que estornuda, y que vaya a la policía y no te pida mucha explicación a ti, que te saque de tu domicilio y pues no te dé mucha información, porque ojalá la policía estuviera informada, no lo sé, en esos países, pero se presta a eso, pues, a crear más histeria. Pues entonces, ¿qué es lo que tú harías? A lo mejor si tú tienes síntomas, pues los ocultas o cierras todas las ventanas y demás para que la gente no te vaya a denunciar, y tampoco se trata de eso. Pues, corres el riesgo de fallecer. Y Exactamente. hay algo que es muy cierto, si países preparados como Alemania, China, Corea, Italia, Francia, España, Reino Unido, que tienen un sistema de salud precario no, pero que no, tienen un sistema de salud muy bueno, muy bien establecidos, medidas muy bien establecidas, con mucha se están infraestructura. viendo con esa dificultad. Imagínate, es lo que comentaban muchos analistas. Imagínate, llega a Latinoamérica, no solo a México, a Latinoamérica, que son países donde, como tú dices, son sistemas de salud un poco precarios, no tienen medidas de contingencia. Exactamente. Y la gente no tiene la cultura, Eso es muy importante, pero de hecho, de eso me gustaría hablar también ahorita. O sea, ni la cultura de lavarse las manos. No lo digo por todos, pero la mayoría no tiene la cultura ni de lavarse las manos, ni de taparse la boca cuando estornuda o tose. Va a ser un esparcidero del virus. Y creo que es algo que no sé si se esté viendo ya. Por lo menos aquí en México se han escuchado uno que otras noticias, aún no oficiales, sobre cómo va a ser el actuar del gobierno ante esta situación, si se llega a ¿cómo se puede decir la palabra? Estallar un brote fuerte, sí. O si se llega a descontrolar. Pues ya se vio la primera medida, pues la cancelación de clases por un mes. Ok, aquí en México, ya hablamos de México, ¿no? Hablando de México. Sí, ya se dio la cancelación de clases, la sugerencia de los eventos masivos, evitarlos. No hay prohibición, ¿no? Por el momento, pero hay recomendación amplia de que la gente se abstenga de ir a esos eventos. Pues ya ves que hace poco estaba viendo la noticia del Vive Latino. Congregó a más de 40,000 personas en un mismo foro, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y eso para mí, o sea, no quiero opinar sobre eso porque es meternos en temas un poquito complicados, ¿no? Pero sí, por lo menos en el aspecto, pues vamos a llamarlo humanitario, a mí se me hace incorrecto, se me hace irresponsable, porque más allá de la economía, del entretenimiento y demás, primero está la salud. Pero ahí, ¿quién tiene la culpa? Bueno, ahí la culpa... hubo coordinación, se supone, con el gobierno para tomar medidas de prevención. Se supone. Entre los organizadores del gobierno. Ahí ya no es responsabilidad del gobierno si tú quieres ir a sí, desde luego. Sí, o sea, hay una responsabilidad social también. Las personas que fueron tanto a Vive Latino como a partidos de fútbol que hubo en este fin de semana, es porque oye, tú te arriesgas, no tienes cultura, como dices tú. Exactamente. Y otra, ¿hasta qué grado de infección planea actuar el gobierno de México? ¿Cuántos infectados debe de haber para que México empiece a actuar de manera más
pues más agresivo. Más estricto, más agresivo. Fíjate Esa es que otra. en cuanto a eso sí es cierto, totalmente de acuerdo. Yo creo que ni siquiera hay un dato cuantitativo de decir, ay, yo creo que a los 1000 casos vamos a empezar a actuar, ¿no? Y a ponernos más severos. Yo creo que al ritmo que hay ahorita, si yo estuviera trabajando, por ejemplo, para el gobierno y de mí dependiera la responsabilidad de tomar medidas sanitarias, yo ya hubiera sido un poco más, no drástico, pero sí un poquito más puntual con las medidas que habría que tomar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estábamos hablando de la tasa de crecimiento, se ha ido elevando mucho en estos últimos días. Ya llegamos casi al centenar de casos. No es para entrar en pánico, obviamente, si tenemos las medidas de prevención, pero sí es importante tomar en cuenta ese dato para poder empezar a actuar. Y fíjate que yo, en cuanto a lo del gobierno, yo siento que el gobierno tiene las herramientas, por lo menos para saber cómo actuar ante un caso de una pandemia, de una enfermedad respiratoria, porque está viendo que hay manuales que hizo la administración en ese momento, de Felipe Calderón, por ejemplo, durante su gobierno, se hizo una guía muy detallada, muy exhaustiva, Fer, de cómo actuar ante la pandemia de influenza H1N1. Entonces es una cosa tremenda, tú lo lees, son creo que inclusive más de 200 hojas en el medio virtual que te detallan todo lo que va a hacer el gobierno, cómo lo va a emprender, en cada etapa qué es lo que debe hacer, cuáles son los recursos que debe contar. Sí, y fíjate que no es un tema que el gobierno esté viendo de una semana para atrás, es un tema que se ha estado tocando yo creo que desde que inició el brote fuerte en China. Sí. Y esto pues yo te lo puedo decir porque hay fuentes que lo avalan. Sí, es correcto, pero obviamente yo creo que no fue un tema que se tocó directamente con la población por lo mismo, para no crear histeria. Yo creo que es parte de las estrategias también, pero sí es cierto, lo que sí yo estoy de acuerdo es que falta que el gobierno por lo menos dé más información sobre el tema. O sea, yo creo que hay mucha desinformación ahorita al respecto. Hay una nueva generación diferente a la del 2009. Hay mucha gente joven también que desconoce cómo actuó el gobierno en esos entonces y que pues ahorita con la proliferación de las redes sociales, Twitter, Facebook y demás redes, que no había en aquel entonces tanto, bueno, pues ahorita se presta más para difundir información falsa, como decía al principio. Sí, internet es una o para generar caos también. Filo. Y ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Yo siento que también los mismos temas políticos también dificultan mucho la conciencia de la población. O sea, yo no estoy de acuerdo en que por ser gobierno del partido que sea, pues la oposición en este caso también se preste para criticar, a veces sin argumentos, lo que el gobierno está haciendo o dejando de hacer. O sea, yo creo que es momento de que todos nos unamos. Sí, recalquemos lo que el gobierno a lo mejor esté haciendo mal o esté haciendo bien también, pero no enfrascarnos en temas políticos, pues porque yo siento que eso no ayuda nada a la situación. A final de cuentas, para mí lo más importante ahorita en estos momentos es que la población esté tranquila, pero porque sabe qué hacer y lo puede comunicar a sus conocidos. O sea, yo estoy seguro que ahorita si tú vamos y sondeas, digamos que hiciéramos una gira tú y yo, Fer, por la República, y dijéramos, bueno, cada 2 días vamos a estar visitando un estado diferente, una ciudad, la capital de cada estado. Estoy casi seguro que va a haber mucha gente, no digo que todos, pero va a haber muchas personas que van a desconocer qué es el coronavirus y qué deben de hacer o no deben de hacer con el coronavirus. O quizás sí sepan, porque ya es un tema muy conocido. recurrente y muy conocido en las redes sociales, en internet, pero quizás nada más sepan lo que es lo básico, pues. Exactamente. Quizás ahorita no estén tomando medidas de precaución, como pues ir llenando la despensa, pues igual eso no te afecta en nada, ir llenando la despensa de poco en poco, ¿sí? Por si llega a haber alguna epidemia fuerte y que tengas que entrar en cuarentena y no recurrir a esas compras de pánico donde la gente se esté casi golpeando y matando para conseguir un poco de comida. Papel de baño, ¿no? O papel de baño. Y
pues la cultura mexicana es muy dada a esa, pues es muy despreocupada. Dejar todo para el y final. dejar todo para el Es final. correcto. Y no lo decimos como para que ahí va a haber una cuarentena. Y vayan todos al súper, a vayan todos al comprar súper. todo, acábense todo, ¿no? No, de hecho, yo creo que esa es una invitación muy importante, pero es importante que la gente también sea consciente y cuando esté en nuestra medida, en nuestro bolsillo, poder hacer las compras que tengamos que hacer, tampoco exageremos. Así es. Porque tenemos que pensar que al momento de que nosotros, por ejemplo, nos abastecemos de más, o sea, que nosotros mismos, o sea, yo creo que eso es de sentido común, o sea, uno mismo puede darse cuenta, a lo mejor si yo vivo soltero en mi departamento, yo vivo con mi familia y somos 4 a lo mucho, son niños pequeños, no sé, por ejemplo, mis hijos, tampoco voy a agarrarme a comprar papel de baño como para 3 meses. Porque entonces caemos en el desabasto y eso, todo ese papel de baño, por ejemplo, que compré para 3 meses, no hay problema, pero el problema llega cuando hay gente que ya no tiene acceso a ese bien, a papel de baño para ellos mismos, pues. Entonces, o sea, yo creo que eso es importante, ¿no? De que también tenemos que ser conscientes y no alarmarnos a ese nivel, pues, o sea, no ser egoístas, vamos a Sí, llamar. una cuarentena no dura tanto tiempo. Así tampoco es que estamos en una invasión zombie o algo así, ¿no? Así es, o en una guerra O una guerra, así es. De que O sea, sí está bien tomar medidas, sí está bien ir a comprar y abastecernos, como dices tú, pero tener ese detalle, pues, de no ser exagerados con las compras. Así es, igual, pues si tú eres una persona que exagera a veces, pues vete previniendo, no vayas y compres todo de una. Exactamente. Sí. Digo, pues voy a hacer la compra esta semana, pues compro para 2 semanas, por si acaso. La siguiente semana, pues me sobró, voy a comprar para otras 2 semanas. Y es que Entonces sí ya está... vas tú tanteando, vas viendo más o menos el uso que tú tienes con ese tipo de productos y pues ya no compras en exceso. Igual, si no llega a pasar nada, pues está muy bien, ya tienes... Gastas menos en la siguiente, gastas menos en tu siguiente compra. Uh-huh. Pero pues si llega a pasar, ya te ahorras tanto el ir a comprar en medio del caos como pues tener ya tu racionamiento ya bien establecido y sin tanta preocupación. Eso sí es cierto también. Entonces, pues ese llamado nada más. Porque si hemos visto videos, a lo mejor se nos hace gracioso ahorita de decir, bueno, o sea, tampoco es exageración aquí, por lo menos en la ciudad donde vivo, por ejemplo. Pero créanos que, o sea, si uno ve las redes sociales, hay videos de gente que entra en pánico y está comprando sí, igual, de manera y también esas mismas compras de pánico, en estos casos de que hay una pandemia, pues puede generar riesgo de que te contagies. Exactamente, de acuerdo. Entonces todo eso, gente, hay que tomar nota, hay que culturizarnos entre todos y hay que cuidarnos sobre todo, pues, o sea, yo creo que nadie tiene la idea de despertar un día y decir, hoy voy a contagiarme, hoy voy a hacer lo posible para contagiar a los demás. Bueno, o sea, por lo menos la gran mayoría de la gente no tiene esa idea. Todos nos vamos a preocupar por estar bien, pero aún así, por esa misma razón, tenemos que tomar medidas, cuidarnos entre todos y buscar, pues, evitar contagios, o sea, tomando medidas como no ir a lugares concurridos. Sabemos que está el periodo vacacional, por ejemplo, aquí en el país, con la medida de las vacaciones, hay muchos estados que hoy ya no fueron a clases los niños, lo cual me parece muy bien, pero hay muchas familias que se van a prestar para decir, bueno, pues nos adelantamos las vacaciones, vamos a salir fuera de la ciudad, vamos a este lugar, vamos allá, etcétera. Y esa parte, pues, es donde podemos estar exponiendo a nuestra familia sin querer. Entonces sí hay que ser un poquito más responsables y cuidadosos con eso. Ahora, ya para un poquito antes de finalizar, Fer, me gustaría inclusive si podemos hacer podcasts más constantes del tema, mejor, ¿no? Ahorita, para no hacer más largo el cuento, pues yo creo que sería bueno terminar con una sección de qué es lo bueno y lo malo para ti del coronavirus. Ok, lo bueno y lo malo. Bueno, lo malo, pues ya se ve. Lo que hemos estado hablando en todo el video, Hemos ¿no? estado hablando en todo el video, la generación de histeria, enfermedades, muertes. Así es, las muertes.
una posible recesión económica. Ok. Eso puede ser lo que llegue a dejar Estoy de acuerdo, sí. positivo. Uf. Bueno, Positivo. he visto noticias de que ha bajado mucho la contaminación en los lugares, Exactamente, a eso iba. en los lugares donde ha estado la cuarentena. Y eso pues siempre se aplaude. Es algo bueno para el planeta y para nosotros también. Así es. Creo que no solo la polución, sino también creo que la generación de basura ha disminuido. Ha disminuido, es correcto. Entonces eso nos puede dejar de reflexión de que si nosotros nos pusiéramos, no necesitamos un virus o una enfermedad para poder actuar en favor del planeta, o sea, simplemente con no utilizar tanto los recursos, los viajes que hacemos, o sea, podemos contribuir al planeta. Entonces, esa sería la parte, pues, positiva, ¿sí? O sea, hay que ver, no es tanto positivo en tanto al problema, ¿no? Que no se vaya a malinterpretar, sino que más bien yo creo que desde un enfoque proactivo, ver el lado bueno de las cosas también. Para mí, por ejemplo, otro aspecto positivo ha sido ver la unidad que podemos llegar a tener entre los diferentes países, pues, o sea, por ejemplo, ahorita que fue donde se desató todo, no es como que la responsable de todo este tema directamente, o sea, no es como que China haya querido difundir un virus a todo el mundo, pero China estoy viendo que estaba mandando apoyos, de lotes de productos, etcétera, no sé si también apoyo económico a otros países que están ahorita afrontando la situación de manera severa. Entonces eso habla muy bien de China, o sea, siempre ha habido ese apoyo internacional, creo yo, y eso es algo bueno también que siempre se va a resaltar. O sea, también las medidas que se están haciendo en esos países para poder contener el virus. Pero yo creo que una de las cosas más malas, no lo comentamos en este podcast, una de las cosas más desagradables para mí del coronavirus, aparte de todo lo que ya hablamos, que estoy completamente de acuerdo, es la idea de que para evitar contagios, por ejemplo, ahorita como está habiendo muchas personas fallecidas, es muy desagradable y triste saber casos de personas que fallecen y ni siquiera puedes ir a darle el último adiós a esa persona porque no puedes estar cerca de las personas contagiadas. Entonces, inclusive estás en el sepelio, no va a ir gente, tienen prohibido ir a los sepelios por las congregaciones masivas, entonces lo vas a vivir tú solo el duelo, y aparte no te pueden abrazar tampoco, no puede haber contacto directo, o sea, y eso es muy importante en un duelo, sentir el confort también de las personas que te rodean. Y aún así ni siquiera puedes ir a despedirte porque también no es como que van a enterrar a ese familiar o ese ser querido que tú tienes, sino que lo creman. O sea, aun cuando tu intención o la decisión o la voluntad de la persona haya sido, a mí me entierras en el panteón o en el lugar donde se depositan los cadáveres en cada país, o sea, es triste saber que pues ya ni siquiera tienes ese derecho a decidir, te van a cremar y aparte no vas a poder ni siquiera dar el último adiós. Para mí eso es una de las cosas más feas que pueden haber del virus porque pues o sea, es algo, hasta se ve muy inhumano, o sea, es bueno en el sentido de evitar contagios, pero o sea, sí es un poquito delicado, pues. No ha pasado aquí, afortunadamente en México, pues como decimos ahorita, hasta el día de hoy no ha habido muerte, esperemos que así se mantenga lo mayor posible. Pero sí estaba viendo esos casos de gente que comenta casos así, oye, mi papá estaba enfermo, falleció y no pude ni siquiera dar el último adiós. O ayer estaba viendo una conductora también, creo que Mónica Garza estaba en un tweet donde decía, hoy es la primera vez que voy y visito a mi papá y ni siquiera puedo darle un abrazo para saludarlo. Y que se sentía de la chingada, así dijo, literal, textualmente así dijo. Y se entiende, pues imagínate, o sea, ya no puede haber esa calidez humana de sentir un abrazo a tus seres queridos, o sea, eso es espantoso. Pero pues por lo mismo, de todos modos, hay que verle el lado positivo a las cosas, o sea, no contagias. O sea, hay mucha gente que ha cambiado el tema un poquito y ha dicho, bueno, es que está bien, no voy a tener contacto con mis seres queridos, con mis familiares, pero lo estoy haciendo por un bien mayor. Porque si yo sé que si yo soy un portador o tengo los síntomas y por un abrazo voy a infectar a mis padres,
A mis hijos. o a mis hijos, o a quien sea, o a personas de mayor edad que son los más propensos, pues mejor no lo hago. Ya llegará el momento, con el favor de Dios, que podré yo reunirme con ellos y darle los abrazos que no le estoy dando ahorita, pues. Pero yo hablaba más en el caso de los últimos adiós, pues, o sea, de las despedidas, o sea que ahorita, pues sí hay mucha gente. ¿Cuánta gente con duelo no puede haber alrededor del mundo con tanta muerte que ha habido? Que está en esa situación. Sí, y no solo por de que fallezcan por coronavirus, pues Que fallezcan en general. todos Sí, los días fallece gente, y en esos países, como tú dices, pues no se les da ese último adiós de la manera como uno quisiera. Así es. Entonces, gente, pues cuídense todos. Nosotros vamos a tratar de estar subiendo contenido seguido sobre el tema, también de entretenimiento en general. Por ahí tenemos algunas ideas todavía en camino, noticiero y otros temas por ahí que poco a poco irán viendo en el canal. Y pues más que nada eso, o sea, una invitación a que se cuiden, a que prevengan, a que se laven muy bien las manos. Creo que es una de las principales sugerencias que da la OMS. No tocarse la cara, no saludar a la gente si no es necesario estrictamente, porque sé que hay protocolos a veces que te obligan a saludar a la gente de mano. Pero si llega ese caso, bueno, hay que tomar las medidas de precaución, las medidas de limpieza. Como dices tú, no tocarnos la cara inmediatamente después de tocar una superficie. Traer un desinfectante. Un desinfectante. Y aunque a veces tú dices, qué exagerado. Exagerado, pero pues más vale estar sano que... Sí, de acuerdo. Que mala compañía. Entonces, pues yo así termino mi participación en el podcast, Fer. No sé si quieres añadir otra cosa más para terminar. No, la verdad, creo que ya con avisarles, decirles que estén al tanto de las noticias, y que esas noticias las verifiquen, porque internet es un arma de doble filo. Pueden correr noticias falsas o incluso manipular mucho las noticias verdaderas. Entonces, si todo lo que vean, todo lo que lean, verifiquen lo que sea de alguna fuente confiable, y pues sí, mantener las medidas de seguridad, de sanidad, y que estén atentos, que tomen sus precauciones, más que nada. Es correcto. Y pues bueno, continúen en comunicación, como dices, Fer, muy bien, es cierto. Manténganse informados con los medios oficiales. Investiguen todo lo que vean en internet, no todo lo que lean. Sepan que no es siempre veraz, no es siempre lo correcto. O sea, traten de también ustedes obtener información de primera mano, no entrar en pánico ni en compras, ni en cuanto a lo que le damos a conocer a nuestros familiares o seres queridos, para no caer en errores así de ese tipo. Y cuidarnos entre todos. O sea, si no hay necesidad de salir de nuestro domicilio en estos días, mucho mejor. Si lo hacemos, pues con la precaución debida, con el desinfectante, lavándonos las manos, no tocándonos la cara y no teniendo contacto con la gente si no es necesario. Y yo creo que con esas medidas quizá no evitemos enfermarnos. O sea, creo que todo el mundo es propenso a enfermarse, pero sí, por lo menos vamos a evitar que la tasa siga creciendo de manera descontrolada y que llegue a un nivel como el de Italia o otros países de Europa, que después no sepamos ni siquiera en qué momento fue que la situación se hizo tan drástica, pues. Y pues bueno, cuídense, Epic Times los espera. Comenten si tengan algún comentario, alguna aclaración, si investigan y tienen algún otro dato, pues pónganlo en los comentarios. Correcto. Y si les gustó nuestro contenido, pues los invitamos también a que nos den like, a que se unan, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Las vamos a poner en la cajita de la descripción de este video podcast, para que por favor nos den su apoyo. Y como dice Fer, pues cualquier sugerencia es bienvenida. Entonces, muchas gracias. Es tiempo de cuidarse. Es tiempo de cuidarse, exactamente. Gracias. ¡Ay, gato! Y si se lo gusta. Y nada.